Primera evidencia, huella humana en trilobite de hace 250 millones de años. Se considera la huella más antigua. En junio de 1968, el científico estadounidense William Meister descubrió el fósil de trilobites en la huella humana en Spring, a 70 kilómetros al oeste de Delta, Utah. Los trilobites fueron organismos marinos que poblaron el fondo del océano durante más de 270 millones de años, antes de desaparecer finalmente hace 250 millones de años. Es decir, la huella humana es de ese periodo, no hay opción. El fósil estaba impreso claramente en la huella de un humano que calzaba zapatos. Según los científicos evolucionistas, el hombre apareció hace 1 o 2 millones de años. Entonces, ¿cómo es posible que un humano con calzado, zapatos, pudiera simplemente aplastar un organismo que ya había desaparecido hace millones de años atrás? Si aceptamos el concepto dominante de la civilización humana, podemos concluir fácilmente que la historia de alguien que camina sobre un trilobite es solo fantasía. Sin embargo, Meister no es la única persona que ha encontrado fósiles en huellas. Evidencia número 2. Una huella de zapato de 200 millones de años. ¿Es hora de reescribir la historia? Anteriormente, el 25 de enero de 1927, el geólogo aficionado Albert Knapp descubrió una notable marca del talón preservada en la piedra caliza del Triásico de hace 225 millones de años. Knapp descubrió el fósil entre fragmentos de roca mientras descendía de una pequeña colina en Fisher Canyon, condado de Pershing, Nevada. La roca fue examinada por un geólogo de la Fundación Rockefeller. Se recogieron diminutos cristales de sulfuro de mercurio del fósil de la impresión del talón y confirman que la roca es indudablemente caliza y del período Triásico. Sorprendentemente, las microfotografías mostraron que la antigua huella de la suela del zapato estaba hecha de cuero cosido por una doble hilera de puntadas. Los giros de los hilos son muy visibles. Este descubrimiento intrigó a los investigadores debido a que las costuras dobles hechas con tan refinado enhebrado no fueron utilizadas por los zapateros hasta el año 1927 de nuestra era moderna. ¿Qué pasa con la teoría darwiniana ante esta evidencia de que había hombres inteligentes en la Tierra millones de años antes de que supuestamente evolucionaran de los monos? Se preguntó Samuel Howard, curador honorario de arqueología del Museo de Oakland en California. Estos estimulantes descubrimientos, que contradicen la teoría de la evolución de Darwin y desafían la historia de la civilización humana, sugieren audazmente que hubo otros periodos de civilización avanzada antes de nuestra actual civilización humana. Evidencia número 3. La huella Homo de hace 23 millones de años o la famosa pisada del Inca. En el año 2008, un grupo de investigadores de Bolivia anunció el hallazgo cerca del lago Titicaca de una huella humana en una roca arenisca de un pie izquierdo de 29.5 centímetros, que habría correspondido a un humano de una altura de unos 70 metros y con un peso de 70 kilos y que caminaba erguido. La huella se encuentra en una roca de la edad terciaria, época del Mioceno, que nos remonta a un plazo que va desde los 23 a 6 millones de años. Un informe de la Unidad Nacional de Arqueología de Bolivia explicó que se trata de una huella paleontológica de la época terciaria, cuando se estaba formando la cordillera de los Andes y en especial las serranías cercanas al lago Titicaca. Actualización. El 29 de diciembre del año 2017 se recuperó esta huella, que es la mejor conservada del mundo, ya que había sido robada. Así fue que informó el coordinador de la Academia Diplomática de la Cancillería de Bolivia, Jorge Miranda.
Luego de ser encontrada hace una década en el altiplano boliviano, la roca fue desprendida en el año 2012 y la huella sustraída para su comercialización. Miranda explicó que la huella pétrea fue un atractivo turístico en el altiplano boliviano, denominada la famosa Pisada del Inca, por su cercanía al lago Titicaca. La huella se encuentra cerca de la localidad aymara de Esculcatiti, donde es objeto de culto porque los habitantes de la zona consideran que es una huella de sus antepasados, popularmente conocida como la Pisada del Inca. Evidencia número 4. Las huellas humanas en Creta, Grecia, de 5.7 millones de años. Las huellas fósiles descubiertas en la isla griega de Creta datan de 5.7 millones de años, según el líder del equipo, el profesor Matthew Bennett, del Departamento de Ciencias Ambientales y Geográficas de la Universidad de Inglaterra, y lo asombroso es que se parece más a huellas humanas que a huellas de primates, lo que significa que podrían haber sido hechas por un homínido, un antepasado humano, mucho tiempo antes del estipulado por la ciencia oficial. Estas huellas desafían las teorías establecidas de la evolución humana. Estas son huellas humanas más antiguas del mundo, 2 millones de años más antiguas. De hecho, que las más antiguas fueron encontradas en África y consideradas durante mucho tiempo como la cuna de la civilización humana. Además, los científicos habían pensado que los antepasados humanos evolucionaron en África y no llegaron a Europa y Asia hasta mucho después. Las huellas humanas más antiguas que tiene la ciencia oficial son de África. Las huellas de Laetoli en Tanzania tienen 3.7 millones de años y se cree que fueron creadas por el Australopithecus. Cuando este descubrimiento de las huellas en Grecia se hizo público a solo una semana, 6 de las 29 impresiones también fueron robadas y el sitio sufrió daños. Afortunadamente, el sitio ya había sido escaneado digitalmente, por lo que no se perdieron los datos científicos. Pero el escándalo más grande puede ser la recepción que enfrentaron Yerlinsky y sus colegas después de que informaron por primera vez de su hallazgo. Describieron el proceso como 6 años y medio de una especie de infierno. Obtuvimos respuestas ferozmente agresivas que decían que esto no podía ser cierto y que no podían ser huellas humanas. Simplemente la comunidad científica negarían rotundamente que se trataran de huellas humanas o de homínidos. Dirían casi cualquier cosa, que son de oso, de mono, lo que sea, pero no son huellas humanas. Después de 6 años y medio de responder a revisiones críticas, tomar más medidas, hacer más reescribir el manuscrito y volver a enviarlo a diferentes editores y revisores, la investigación se hizo pública. El documento finalmente se hizo a través de una revisión por pares y se publicó el 31 de agosto del 2017 con el título cauteloso de ¿Posibles huellas de homínidos del Mioceno tardío, 5.7 millones de años en Creta? La publicación del periódico causó un poco de revuelo en los principales medios de comunicación. Una historia en New Scientist llevaba el titular: "Las huellas controvertidas sugieren que evolucionamos en Europa y no en África", mientras que UPI publicó un artículo titulado "Las huellas antiguas complican la historia de la evolución humana". Evidencia número 5. Nuevo primate fósil de 37 millones de años, llamado Afrasia digigidae en China. Por mucho tiempo se pensó que los orígenes y la evolución de los antropoides, grupo de seres que incluyen a humanos, simios y monos, se había desarrollado en África. Sin embargo, con los descubrimientos realizados en el último tiempo, que incluyen hallazgos en China, en Myanmar y en otros países asiáticos, se derriba la teoría y se traslada el foco de atención hacia ese continente. Este descubrimiento permite derribar el concepto de África como punto de partida de la evolución de los antropoides y asciende al continente asiático a esa categoría, debido a los constantes fósiles encontrados allí.
Al respecto, Chris Beard, paleontólogo del Museo Carnegie de Historia Natural y miembro del equipo de la expedición, señaló que Afrasia no solo ayuda a demostrar que los primeros antropoides evolucionaron por primera vez en Asia, sino que también desvela que nuestros antepasados antropoides primero se dirigieron a África, donde continuaron evolucionando en monos y seres humanos, explicó. En el origen hay acuerdo, pero en el trayecto exacto que utilizaron los antropoides para colonizar el continente africano desde Asia aún no hay consenso, aunque el descubrimiento de Afrasia abre nuevas puertas para determinar qué camino recorrieron para llegar allá. ¿Cuántas cosas más de la historia oficial deberemos revisar y modificar a la luz de nuevos descubrimientos? Evidencia número 6. Los huesos prehumanos de 7.2 millones de años en los Balcanes. Los restos del Graecopithecus freybergi constituyen un tipo de hombre primitivo desconocido hasta el momento que hace cuestionar el origen africano del hombre. Los linajes evolutivos del chimpancé y del ser humano se separaron probablemente en Europa y no en África, como a menudo se pensaba. Además, este proceso podría haber ocurrido cientos de miles de años antes de lo que hasta ahora se suponía. A estas conclusiones llegó un equipo de investigación del Centro Senckenberg de Evolución Humana y Paleoambiente de Tübingen, Alemania, después de reexaminar 2 hallazgos fósiles y de singularizar las antiguas condiciones ambientales en las que se encontraron dichos restos. El trabajo ha sido publicado por la revista científica PLOS ONE. De momento, no existen datos concluyentes que permitan determinar cuándo y dónde se desarrollaron los primeros antepasados del hombre. El chimpancé es el pariente más cercano del hombre, y muchos expertos consideran que sus linajes evolutivos se bifurcaron hace entre 5 y 7 millones de años en África. Sin embargo, es un dato que pone en cuestión el equipo de investigación del HEP, liderado por Madeleine Bohm. Para ello, analizaron los restos del homínido Graecopithecus freybergi, al que pertenece tanto el hombre como los simios antropomorfos. Los fósiles del bautizado como Greco, una mandíbula inferior encontrada en Grecia y un diente hallado en Bulgaria, permitieron a los científicos presumir que el Graecopithecus constituye un tipo de hombre primitivo desconocido hasta el momento. Concluyeron esto después de estudiar con detalle las raíces del diente. Estas estaban en gran medida amalgamadas, un rasgo característico del hombre moderno y de sus parientes extinguidos. En los monos, por el contrario, dichas raíces suelen estar separadas. Estábamos sorprendidos de nuestros resultados, dado que hasta ahora eran exclusivamente conocidos los hombres primitivos provenientes de África, señaló George Fuss, uno de los científicos del estudio. El análisis de sedimentos que estaban escondidos en los fósiles permitió a los investigadores otorgar a la mandíbula una edad aproximada de 107.17 millones de años y al diente de unos 7.24 millones de años. Así que estos restos serían anteriores al del hasta ahora considerado homínido más antiguo, al Sahelanthropus, hallado en África y cuya edad se estimaba entre los 6 y 7 millones de años. Evidencia número 7. Aida, el fósil más antiguo del género Homo, con 2.8 millones de años de antigüedad. Un equipo internacional de arqueólogos cree haber encontrado en África lo más parecido a esa persona, el miembro del género Homo más viejo hallado hasta la fecha, que nos envejece a los humanos medio millón de años. El 29 de enero del 2013, Seyum, un etíope que estudia en la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos, descubrió una mandíbula
en sedimentos de hace 2.8 millones de años, en Ledi, Etiopía, y consisten en la mitad izquierda de una mandíbula inferior con 5 dientes. Mi equipo los había elegido porque son de un tiempo clave para entender cómo y dónde apareció el género Homo, a partir de un ancestro como el Australopithecus afarensis, más conocido como Lucy, que vivía en el este de África hace 3 millones de años, añade Seyun. En los libros de evolución humana, la historia de nuestro género se acababa hace unos 2.3 millones de años. De esa época son los fósiles más viejos conocidos de Homo habilis, el homínido mañoso que fabricaba herramientas de piedra. Este nuevo fósil presenta un homínido justo de ese periodo y en plena metamorfosis. El fósil tiene una interesante mezcla de rasgos modernos y primitivos. Por un lado, ya tenía los dientes más pequeños que caracterizaron al género Homo, y por otro, su barbilla era australopiteca. Evidencia número 8. Las piedras de Ica, Perú, y la biblioteca de una civilización que convivió con los dinosaurios hace 185 millones de años. El encargado de evaluar a las piedras del Ica fue el doctor en medicina Cabrera en el año 1961. Luego, en 1984, el doctor Cabrera estaba investigando el área cercana a donde se encontraron las famosas piedras de Ica y encontró huesos humanos, huesos de triceratops y de un fitosaurio, verificando así la convivencia de personas y dinosaurios, como se muestra en las piedras de Ica. Las piedras son de andesita y tienen sus superficies oxidadas, grabadas, con representaciones que ponen en duda casi todo lo que la ciencia nos ha enseñado sobre el origen de nuestro planeta, de nosotros mismos y otras especies. Por ejemplo, algunas de las piedras representan a hombres que se parecen a los antiguos incas o aztecas que atacan a dinosaurios. La locura de las piedras de Ica comenzó en 1996 con el doctor Javier Cabrera Darquea, un médico peruano que supuestamente abandonó la carrera de medicina en Lima para abrir el Museo de Piedras Grabadas de Ica. Allí se exhibe su colección de varios miles de piedras. El doctor Cabrera afirma que un agricultor encontró las piedras en una cueva. El agricultor fue arrestado por vender las piedras a los turistas. Le dijo a la policía que él realmente no los encontró en una cueva, sino que las hizo él mismo. Otros artistas de Ica modernos, sin embargo, siguen tallando piedras y vendiendo las falsificaciones de estos agricultores. En el año 1975, Basilio Uchuya e Irma Gutiérrez de Aparcana afirmaron que vendieron piedras de Cabrera que habían sido talladas por ellos mismos y que habían elegido los temas basándose en libros de historietas, libros de texto y revistas. El Museo del Dr. Cabrera aparece como un sitio turístico por la Cámara Nacional de Turismo del Perú, aunque la autenticidad de las piedras se deja abierta. De acuerdo con la Cámara de Turismo, el museo cuenta con una exposición de piedras grabadas que representan supuestamente miles de años de actividad humana. Sobre la base de las piedras encontradas, el propietario de la colección, el médico Javier Cabrera, tiene una teoría según la cual Ica fue el asentamiento de la primera cultura peruana. La teoría de Cabrera es que las piedras representan a la primera cultura peruana como una civilización tecnológica muy avanzada. Como avanzada, las piedras que supuestamente representan la cirugía a corazón abierto, también trasplantes, telescopios, máquinas voladoras cerebrales, etc. ¿Y cuándo existieron toda esta tecnología? Ellos vinieron entonces de las Pléyades, hace 1 millón de años. ¿Y cómo sabe esto? Pues nadie lo sabe, pero usted puede leer sobre ello en el libro de Cabrera llamado El mensaje de las piedras grabadas de Ica. Pero esta civilización, a diferencia de cualquier otra gran civilización del pasado, con excepción de la Atlántida, ha desaparecido sin dejar rastro, exceptuando obviamente las piedras de Ica. Hay por supuesto una explicación de la limpieza de este gran pueblo.
ellos fueron capaces de existir el tiempo suficiente para cazar dinosaurios y construir naves espaciales. Y sin embargo, no dejaron nada atrás más que una cueva llena de arañazos artísticos en piedra porque no eran de este planeta. Ellos se fueron y presumiblemente tomaron todo con ellos cuando se fueron, dejando solo las piedras como una especie de rompecabezas para que las generaciones posteriores de los seres humanos los pudieran resolver. Las series de las piedras. Serie de medicina. En esta serie se explica cómo dicha civilización practicaba trasplantes de corazón, de cerebro, de riñón, de hígado, etc. La humanidad criptolítica parecía haber resuelto el problema del rechazo en los trasplantes de órganos. Además, aparecían cesáreas y partos con acupuntura. Sabían del trasplante de las claves genéticas y de la conservación de los cuerpos una vez consumadas las operaciones de trasplante. También aparecían los sistemas electrónicos que controlaban las más vitales funciones biológicas, mientras éste permanecía en la mesa de operaciones. La serie astronómica. Grabaron las 13 constelaciones hoy conocidas por la humanidad. También conocían lugares del firmamento donde, según esta remota humanidad, existía vida vegetal, animal o inteligente. Además, aquella civilización grabó el paso de un cometa que muchos millones de años después iba a ser visto por el ser humano, el llamado hoy Kohoutek. La serie astronáutica. Según estos grabados, habían conseguido salir al espacio, ya que aparecen pájaros mecánicos a cuyos lomos surcaban los aires estos seres. En esta biblioteca se mostraban los sistemas empleados por el hombre de entonces para vencer la gravedad, para salir al cosmos sin necesidad del combustible y de la fuerza bruta que hoy precisan nuestros cohetes. Series sobre animales prehistóricos. Se puede ver en las figuras de estos hombres de grandes cráneos y pequeña estatura que persiguen y matan a los más diversos tipos de dinosaurios, desde Stegosaurus a Triceratops a Iguanodontes, etc. Muestran los ciclos biológicos de estos saurios prehistóricos. ¿Por qué desaparecieron súbita y totalmente de la faz de la Tierra? Series sobre los antiguos continentes. Según estas piedras, los continentes poco o nada tienen que ver con la distribución actual. Entre ellos podía incluirse dos míticos continentes como la Atlántida y también Mu. Series sobre la salida del hombre de la Tierra. El hombre del Mesozoico dejó testimonio de su gran marcha o salida del planeta. Aquella civilización olvidada grabó la partida de la Tierra del grupo de los elegidos rumbo a un planeta concreto de lo que entonces era considerado como una constelación más, las Pléyades. Series sobre un gran cataclismo. Hay un anuncio en las piedras sobre la proximidad de un formidable cataclismo, fruto de un desequilibrio que provocaría dicha humanidad. 2 de las 3 lunas que aparecen en muchos grabados cayeron sobre la Tierra, originando el caos y la destrucción de esta humanidad. La clave de esta destrucción puede estar en las pirámides representadas y que fueron construidas para captar, transformar y distribuir la energía electromagnética que rodeaba y rodea nuestro mundo. Serie de la flora y fauna y razas del planeta. La humanidad de la era secundaria grabó sus conocimientos sobre evolución, ciclos biológicos, etc. de los animales que poblaban la Tierra en aquellos tiempos. Además de aparecer animales desconocidos para el hombre de hoy, aparecen otros como los canguros que no son oriundos del continente americano. Además de animales, aparecen plantas y flores hoy extinguidas. El doctor Cabrera ha bautizado a las piedras con el nombre de gliptolitos y califica a quienes las grabaron la humanidad gliptolítica. A partir de sus interpretaciones de los dibujos grabados en las piedras, afirma que esa humanidad gliptolítica fue creada por una raza superior que llegó a la Tierra desde algún lugar del cosmos.
Al llegar a nuestro planeta, esa raza no halló vida inteligente y decidió crearla a partir de un primate emparentado con el lemur, llamado el Notarcus, que se extinguió hace 50 millones de años. En su libro, El mensaje de las piedras grabadas de Ica, afirma: mediante el trasplante de códigos cognoscitivos a unos primates que pertenecían a un tipo de primate muy inteligente, generaron hombres. Aparentemente las piedras dicen que había varias categorías humanas. Los de mayor poder cognoscitivo son los que el doctor Cabrera denomina los hombres reflexivos y científicos, por encima de los cuales se situaban, por supuesto, sus creadores, los hombres llegados del cosmos. Uno de los elementos que confirman la creencia del doctor Cabrera es una piedra donde está labrado un mapa del mundo, tal como era en el período terciario. Esta piedra está representada en la portada de su libro, reproducida en la página 461. Allí, la forma y la disposición de los continentes es completamente diferente de la actual, y considerando que la geología no supo hasta finales del siglo XIX y principios del XX que los grandes cataclismos de fines del terciario habían provocado cambios espectaculares en la forma y disposición de los continentes, el doctor Cabrera sostiene que esa piedra solo pudo ser labrada por hombres que vivieron en un planeta con esa configuración y que además poseían los medios técnicos necesarios para recorrerlo y observarlo desde las grandes alturas. Las teorías del doctor Cabrera no han encontrado demasiado eco en la comunidad científica. Algunos de sus adversarios han llegado a asegurar que Basilio Uchuya, el huaquero que ha proporcionado la mayor parte de las piedras al doctor Cabrera, es el único artífice de las mismas. Según esta teoría, Basilio las graba y las falsifica, untándolas después con betún de los zapatos y quemándolas para darles una falsa pátina de antigüedad. Esta ingeniosa teoría no tiene en cuenta la edad del Basilio, ni el tiempo que requiere fabricar una de estas piezas. El huaquero podría haber hecho o falsificado en toda su vida máximo unas 10.000 piedras, pero las encontradas por el doctor Cabrera son 40.000 piedras, las que se han catalogado hasta ahora, y cientos de miles las que se suponen que aún están enterradas. No obstante, el doctor Cabrera no carece por completo de apoyo. El francés Janux, en su obra Enigma de los Andes, asegura que las piedras de Ica podrían ser la biblioteca de los atlantes que han existido hace 50 millones de años. El periodista español J. Benítez, en su libro Existió otra humanidad, hablaba del hallazgo de 2 cerros artificiales que recubrían un pavimento de piedras grabadas en un lugar cercano a Apalpa, Perú, hacia el cual parecen apuntar las líneas de Nazca. Evidencia número 9. La huella humana prístina que había sido pisada por una huella de dinosaurio descubierta por Alvis Delk y James Bishop en Texas en el año 2000. El fósil fue transportado a un laboratorio profesional donde 800 rayos X se realizaron en un procedimiento de tomografía computarizada. Los técnicos del laboratorio verificaron la compresión y las características de distribución que se veían claramente tanto en las impresiones humana y la del dinosaurio. Esto elimina cualquier posibilidad de que las huellas fueron talladas o alteradas. La huella humana se supone, al parecer, por la huella del dinosaurio, pero en realidad no importa, ya que no hay huellas humanas que se encuentran en el Cretácico, un período, de acuerdo a la ciencia, que osciló entre 145.5 millones a 65 millones de años. Según la teoría de la evolución, el fósil homínido primero no apareció hasta por lo menos 60 millones de años desde el final del Cretácico.
La roca estimada en un peso de 140 libras. El hallazgo podría proporcionar la evidencia de que el hombre y los dinosaurios vagaban por la Tierra, al mismo tiempo, de acuerdo con los relacionados con el descubrimiento. Se podría tirar por la ventana entonces muchas comúnmente aceptadas teorías científicas sobre la evolución y la historia del mundo. Baugh dijo que la huella del dinosaurio fue hecha por un Acrocanthosaurus, y el Acrocanthosaurus es un dinosaurio que muchos expertos creen que existe principalmente en América del Norte durante el periodo comprendido entre mediados del Cretácico a unos 125 millones a 100 millones de años. No ha faltado otros que han asegurado que se trata de posibles viajeros del tiempo que de forma turística viajan a un paseo remoto para enfrentarse a retos o desafíos como el de ser perseguidos por un dinosaurio. Pero muchos refutan la teoría porque la pisada está grabada sobre la roca descalza y que hacía un supuesto viajero del tiempo descalzo, cuando se supone que debería tener un calzado bien moderno que le permitiese dar grandes zancadas. Otros afirman que pudo haber sido que viajeros del tiempo trajeron desde otro tiempo a un cavernícola humano y lo dejaron en ese tiempo para ver cómo se comportaba con el dinosaurio. Estas dos teorías, aunque realmente parecieran muy de ciencia ficción, son las alternativas que muchos han abrazado para explicar este asombroso hallazgo.